Todos los viernes no podemos cerrar el año dejando de hablar de este, que es uno de los temas más importantes en los últimos tiempos, y por eso le agradecemos a la doctora Leticia Calderón Chelius la disposición de toda la vida para estar precisamente en este espacio. Gracias, doctora Leti Calderón, bienvenida. Muy buena tarde, le escuchamos. Buenas tardes, Carlos, y no, al contrario, yo siempre agradecida e interesada porque creo que este tema es fundamental y justamente hoy, esta semana pasó todo. Ustedes relataban ahora esto que es la reseña respecto a la parte de la caravana que ha avanzado, pero ojo con esto para todos los que nos escuchan. Se hablaba de 7,000 personas, ha ido bajando el número de quienes caminan y obviamente esa gente necesita apoyo, cierta protección, bueno, lo más humanitario que es lo básico que estaban relatando ahora, ¿no? Lo que tú comentabas. Pero más allá de eso, imagínense que a lo largo de este año han cruzado casi 800,000 personas por nuestro territorio de muchas maneras y obviamente algunos han solicitado la calidad de refugiados en el país. Pero esto quiere decir que si hablamos de 7,000 personas respecto a los cientos de miles, pues esto es obviamente solo, digamos, se infla en cierta parte por dos razones. Una, los propios medios de comunicación que atendemos con mucho más visibilidad este tipo de expresiones masivas que, bueno, obviamente impactan por el número de personas y lo que ellos llaman la caravana de la pobreza, gente muy humilde que decide echarse a andar cuando no tiene otros recursos. Pero por el otro lado, y ese es el punto que yo quiero enfatizar, la parte donde la política electoral de Estados Unidos toma como rehén este tema y al final de cuentas lo exalta, lo exagera para que en el electorado estadounidense parezca y se traduzca como una posible invasión. Imagínate semejante ridículo de gente que viene caminando del sur de nuestro territorio que eventualmente podría llegar a la frontera en algún número diferente al que salió, pero sobre todo en esta cosa que tiene que ver con que en el camino del territorio mexicano pues hay una política de contención que va deteniendo a las personas, en algunos casos para bien cuando las personas reciben documentos. El problema de esto, Carlos, es que se alarga demasiado ese trámite y para las personas pues es una situación desesperante. Pero por el otro lado, quienes finalmente deciden avanzar y llegar a la frontera norte, bueno, se han ido concentrando y sabemos muy bien que en los últimos 6 años esto ha sido lo que hemos visto, ¿no? Aún más con el tema de la pandemia, donde la gente ni siquiera tuvo esta posibilidad de que eventualmente podrían cruzar y recibir, digamos, por lo menos el trámite de asilo en Estados Unidos, que es su derecho. Eso hay que enfatizarlo, no es una concesión de un gobierno o el otro, es obligación de los estados de ofrecer condiciones para revisar los casos de posible refugio de quienes lo solicitan. Por lo menos en el caso de México eso es sine qua non. En el caso de Estados Unidos también. Entonces, aquí se juntan dos cosas que son una paradoja. Y por un lado podríamos discutir si los estados pueden, no pueden, si están en condiciones, pero por la otra, la obligación internacional de hacerlo. Por tanto, bueno, en ese dilema nos encontramos en pleno siglo XXI y hay que decir para ir cerrando, Carlos, que esta semana, justo por esta situación y algunos otros elementos aderezados ahí, que no son menores, como el hecho de que para México es muy importante que no se cierren los cruces fronterizos, sobre todo para el tema del comercio que estuvo, bueno, truncado en algún tiempo en estas últimas semanas, y para el país es muy, muy delicado esto. Pero por eso una comitiva de alto nivel de Estados Unidos vino justo este martes, estuvo en México y se especulaba mucho de cuál era un poco la intención, si esto iba a apretarle o no a México. Y yo creo que aquí hay una parte donde, bueno, el gobierno mexicano ha tenido una política fuerte, dura, hay que decirlo, y por tanto los acuerdos que vaya haciendo con Estados Unidos ciertamente pues tendrán que ver con también intereses que México estará poniendo en la mesa de las negociaciones, entre otras, y creo que es importante decirlo, el recurso que Estados Unidos ha prometido para esos lugares donde para invertir en términos de desarrollo podría tener un impacto a mediano o largo plazo, pero podría tenerlo en que esas comunidades no tengan la prisa, la necesidad tan urgente de emigrar, comunidades muy grandes de algunas partes, que por cierto, no necesariamente son las que eran en números tan importantes hace un par de años. Hoy, Venezuela, Haití y Cuba son los 3 países que liderarían la necesidad de moverse desde sus territorios. Entonces, esto nos llama a un tema político
que también involucra a Estados Unidos, Carlos, y por eso la complicación en este tema, que no es solo económico y no solo es de violencia inmediata para las personas, sino también de todo un contexto político mucho más complejo, amplio, con una fuertísima responsabilidad de Estados Unidos, Carlos. Sí, definitivamente un complejo contexto político, y si a eso le añadimos que el 2024 será un año electoral, pues todavía más difíciles de tomar ese tipo de decisiones, y por eso es que entendemos justo pues estas relaciones y estos encuentros entre México y Estados Unidos. Interesante lo que nos espera en el 2024 y esperamos, doctora Leti Calderón Chelius, que podamos seguirlo platicando cada 8 días en este espacio. Por lo pronto, mil gracias por este 2023 lleno de análisis, mil gracias por la deferencia y que lo mejor esté por venir en el ciclo que está a continuación, a la vuelta de la esquina, el 2024. Gracias, doctora La Leti. semana que entra, Carlos, felicidades a todos, que sea para bien el próximo año y sobre todo creo que la clave de la vida, salud, 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 porque aprendimos mucho después de la pandemia. Un abrazo a todos. Coincidimos. Abrazo de regreso con afecto, la doctora Leticia Calderón Chelius.